Los laicos están en primera línea de la vida de la Iglesia. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar su fe con la práctica de la solidaridad. Demos gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, los marginados, para que los fieles laicos cumplan su misión específica, la misión que han recibido en el bautismo, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual. Muy buenas noches, sean bienvenidos a su canal de Laico a Laico. Ya estamos aquí nuevamente con ustedes en su programa de los fieles laicos, discípulos, misioneros. Como todos los viernes estamos aquí para presentar con ustedes lo que es una reflexión acerca de lo que es el magisterio de la Iglesia. Y bueno, en esta ocasión tenemos un tema muy importante, quédense aquí con nosotros, acerca de lo que es la defensa de lo que es la vida humana, ¿sí? Y todo esto pues basado dentro de lo que es el magisterio también de San Juan Pablo II y de Pablo VI, con dos encíclicas que tenemos aquí para todos ustedes. Y en esta ocasión pues tenemos un invitado muy especial también el día de hoy que nos va a acompañar para hacer lo que es esta reflexión con todos ustedes, que es don Everardo. Bienvenido, don Everardo. Muchas gracias, Arturo, por la oportunidad de platicar con ustedes. Gracias. Gracias, bien, y es así como vamos a abrir lo que es esta reflexión, que también don Everardo pues ha querido también compartirnos también dentro de lo que son estos medios de comunicación, por donde ustedes pueden vernos por este canal de Laico a Laico y también por Espacio TV. Manden por ahí sus comentarios, denle like y no se olviden también de lo que es compartir lo que son estos programas. Abrimos lo que es esta reflexión, señor Everardo. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un documento muy importante para la Iglesia. En estos tiempos toma cada vez más importancia y un poquito de antecedentes. Este documento del que vamos a hablar es una encíclica, el Evangelio de la Vida. Claro que sí, que son vamos a retomar lo que son esta reflexión de dos encíclicas, como lo ha mencionado también don Everardo, Evangelii Vitae y el Evangelio Humana Vitae, y el Evangelio de la Vida. Y el Evangelio de la Vida, uno por Pablo VI y otro por San Juan Pablo II, aquellos hombres que defendieron a capa y espada lo que fue la vida, don Everardo. Correcto. Entonces, la parte del Evangelio de la Vida es donde vamos a centrar más el espacio que vamos a estar platicando. Y Humana Vitae es importante porque fue un antecedente al Evangelio de la Vida, ¿verdad? Así hay como cierta secuencia siempre con los documentos que va llevando. Y vamos a ver la secuencia de Humana Vitae y enseguida el Evangelio de la Vida. Y como podemos ver pues es un documento que no pierde vigencia, sino que es un documento que hoy lo podemos actualizar también con los tiempos que estamos viviendo, don Everardo. Es correcto. Para poder sacar o emitir estos documentos se requirieron de dos características importantes, tanto en Pablo VI como en San Juan Pablo II. Uno fue valentía, porque definitivamente había muchas ideas que estaban en contra, no nada más en lo social, sino también a veces dentro de la misma iglesia, cierto rechazo. Y la segunda es profética. Ambos documentos fueron proféticos, ¿verdad? Inspiración de Dios por medio de lo que son estos papas, bueno, pues que hemos tenido también y que son reconocidos ya también por la Santa Madre Iglesia, ahora ya como santos también. Es correcto. Don Everardo. Muy bien, entonces vamos a empezar y vamos a llevar una cierta guía para ir cubriendo los puntos principales. Vamos a hablar entonces del Evangelio de la Vida, que es una encíclica profética papal que fue escrita por San Juan Pablo II en marzo de 1995 para reafirmar el valor y la inviolabilidad de cada vida humana y para instar a todas las personas a respetar, proteger, amar cada vida humana y servirla. Se refiere a la bioética,
a la cultura de la muerte, que después le llamamos incultura de la muerte, así como a temas específicos, algunos de ellos aborto, eutanasia, anticoncepción y sexualidad. Bueno, hay que ver que esto va dirigido también a lo que es a los obispos, a los sacerdotes, como todos los documentos, como todas las exhortaciones y encíclicas, diáconos también religiosos, religiosas, y sobre todo pues también a nosotros, don Everardo, a los fieles laicos, como lo menciona también aquí, y a todas las personas de buena voluntad sobre el valor y este carácter inviolable del cual ha mencionado usted acerca de lo que es la vida humana. Qué importante reafirmar pues este valor inviolable de cada vida humana y para instar a todas las personas, a respetar, proteger y amar cada vida humana y servirla. Cada vez más son los ataques que ha recibido lo que es el don de la vida. Correcto. Bueno, entonces el Evangelio de la Vida está en un libro, esa encíclica se ha publicado en forma de libro que está dividido en 4 capítulos. El primer capítulo, vamos a hablar solo de manera muy general de cuál es el contenido sobresaliente. El capítulo 1 habla de la sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo, y esto se refiere a las actuales amenazas a la vida humana. Y ahora podemos ver claramente que lo que veía en esta encíclica, o que plasmó el ministerio de la Iglesia en esta encíclica como una amenaza, ahora ya no es una amenaza, ya lo vemos que es una realidad. Sí, claro que sí, sobre todo esta cultura de muerte que cada día se va plantando más dentro de lo que es nuestra sociedad, y yo creo que en el capítulo 2 nos menciona también don Everardo con estas frases que encontramos nosotros dentro de lo que es el Evangelio, donde hemos escuchado esa frase que nos dice: yo he venido a ustedes para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y después en el capítulo 3 hace un recuento y más detalle de por qué no matarás, la ley santa de Dios en comparación de las leyes injustas humanas, ¿verdad? Claro que sí, todas estas leyes que estamos viviendo hoy en día antinaturales. En el capítulo 4 también pues nos pone a reflexionar lo que es el documento, don Everardo, porque nos habla y nos dice en ese capítulo de Mateo, donde dice: a mí me lo hiciste por una cultura de lo que es la vida humana. Vosotros sois el pueblo adquirido por Dios para anunciar sus alabanzas. El pueblo da vida y para la vida. Correcto. Bien, pues entonces ahora vamos a ver un pequeño diagrama que nos puede situar en una línea de tiempo para ver los documentos más importantes del ministerio de la Iglesia, sobre los cuales se ha fundado el respeto a la vida en todo el mundo, ¿no? en toda la Iglesia. Entonces vamos a ver este diagrama, ahorita se los vamos a mostrar por ahí en pantalla. Y el primer documento corresponde a Humanae Vitae, que fue escrito y salió a la luz en 1968 durante el tiempo que fue su santidad Pablo VI. Y básicamente aquí este documento estaba muy relacionado con la revolución sexual, el control de la natalidad, amor y apertura a la vida, la maternidad y paternidad, claro, responsable, los medios dañinos del control natal, básicamente anticonceptivos. El que sigue es la teología del cuerpo, Arturo. Sí, la teología del cuerpo, que es del año de 1979 a 1984, ya retomado por lo que es San Juan Pablo II, que tiene una serie de 129 catequesis, temas de mucha importancia y que son importantes y principales también para nuestra vida, acerca de lo que es la teología del cuerpo, el amor humano en lo que es el plan divino, matrimonio y su sacramentalidad.
amor y reproducción. Va llevando lo que es una secuencia, don Ever. Exacto. Y entonces cada uno de ellos fueron apareciendo en situaciones muy específicas que de la vida real, ¿verdad? Entonces en 1995, o sea, esto es 27 años después de Humane Vitae, nos regalaron el Ministerio de la Iglesia la encíclica del Evangelio de la Vida, en el cual se reafirma el valor y la inviolabilidad de cada vida humana, y para instar a todos a respetar, proteger, amar cada vida humana y servirla. Y pues lógicamente en 27 años hubo muchos aumentos de los males, ¿verdad? Lo que antes se veía principalmente como un problema de control natal, ahora resulta que hay mucho más ataques en contra de la vida. Entonces encíclica pues es en la que nos vamos a centrar un poco más, pero dada la importancia de la encíclica de Humane Vitae, vamos a hacer un recuento muy breve de lo que es la encíclica. Y bueno, ya yo creo que llama la atención también esto, don Everardo, cómo después de lo que es el Concilio Vaticano II viene Pablo VI y bueno, viene una carga de trabajo en cuestión de lo que es la vida, el control de natalidad, todo lo que hemos escuchado dentro de lo que son estas obras básicas para entender lo que es la vida con todos lo que son sus antecedentes. Bien, pero vamos a un corte y ya regresamos con ustedes, ya estamos aquí en su canal de Laico a Laico. Pues ya estamos nuevamente con ustedes aquí en su programa de los fieles laicos, discípulos misioneros. Y bueno, estábamos compartiendo esta reflexión con todos ustedes acerca de lo que es el Evangelio, de lo que es la vida, ¿sí? Correcto. Y tenemos pues mucho material aquí, don Everardo, acerca de lo que es sobre todo la defensa de la vida, el valor de la vida. Y tenemos algunos puntos muy importantes que tenemos que tocar y compartir también aquí con la audiencia. Sí, muy bien, pues vamos a platicar un poco de Humane Vitae como antecedente, ¿verdad? Y que en 1968 había una gran necesidad dada la revolución sexual. Entonces, esta encíclica nos trata principalmente sobre la regulación de la natalidad y fue promulgada el 25 de julio de 1968. Habla de la revolución sexual porque prometía felicidad y placer sin responsabilidad. Entonces hubo un invento biológico por ahí muy importante que fue el de la píldora hormonal, pero a través de usar la píldora había un problema, que se separaba la experiencia sexual de la procreación. Y la revolución sexual está basada en falsedades, o sea, prometía demasiadas cosas que no eran las correctas. De aquí pues viene que la píldora fue promovida por Margaret Sanger, que ella fue la primera proabortista que surgió en Estados Unidos, y ella estuvo empujando mucho a los médicos, promoviendo mucho a los médicos
a los laboratorios para que esa píldora fuera una realidad, supuestamente, pero les falló totalmente porque resulta de que había unos efectos secundarios muy fuertes. Provocaba embolia, trombosis, tumores hepáticos y tumores en el útero, entre otras cosas, fuertes sangrados, etcétera. ¿Sí? Don Everardo, yo quisiera detenerme aquí un poquito en cuestión de lo que es esta píldora, porque yo creo que es bien importante aquella gente que nos escucha y que nos ve por lo que son estos medios de comunicación. Esta píldora sigue teniendo efectos híjoles, dañinos, fuertes. Me tocó escuchar a Chinda Brandolino, seguramente usted también la conoce, y ella en unos estudios que hace a lo que es esta píldora, que sin duda pues sigue también hoy distribuyéndose también en lo que es los jóvenes, en los adolescentes, en las escuelas, en todo esto, cuando uno parece ser como que dice, no se sigue distribuyendo, se sigue dando a conocer. Y decía esta conferencista, Chinda Brandolino, que esta pastilla, esta sustancia, ¿sí?, contenía 50 pastillas equivalentes a una sola. Entonces lo que usted mencionaba ahorita me movió, ¿verdad? Me recordó. Entonces es cierto, muchas veces nosotros ni conocemos, o los jóvenes, ¿verdad?, lo que quieren hacer ellos es vivir en lo que es un libertinaje, y muchas veces cuando tenemos que reflexionar, cuando tenemos que dar a conocer lo que son estos temas tan delicados en cuestión de lo que es esta píldora abortiva, muchas veces mucha gente desconoce todo esto. Crean realmente que esta píldora, sí, como lo mencionó esta conferencista, equivale a 50 pastillas en una sola. Don Everardo. Sí, y aquí, bueno, pues había demasiadas demandas en contra de los laboratorios, entonces ellos volvieron a hacer investigaciones y redujeron la dosis. Con eso evitaban pues las embolias, la trombosis, pero se volvió netamente abortiva, porque ahora el efecto que ocurría es de que evitaba la implantación del óvulo ya fecundado en el útero de la mujer. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que ahora se convirtió en una píldora abortiva, y eso hasta la fecha sigue siendo más o menos la misma situación. Y lo que comentabas de la píldora del siguiente día, esa es para provocar inmediatamente un aborto. Un aborto, porque exacto, la mamá no estaba tomando las dosis diarias de la píldora, entonces al tomar una dosis muy fuerte provocaba de inmediato el aborto, pero también con daños muy fuertes. Muy fuertes y muy dañinos, muy perjudicantes para lo que es la vida también, sobre todo de los jóvenes y adolescentes, y aquellos también que se involucran también en lo que es pues una vida más placentera, una vida donde se quiere lo fácil, lo sencillo, lo práctico, vivir en un libertinaje. Yo creo que bueno, para eso estamos también aquí nosotros también como miembros de lo que es también la iglesia, para promover lo que son estos valores. Sí, vamos siempre nosotros a optar por lo que la iglesia nos promueve, que es el derecho a la vida, a la familia, y como hemos mencionado también, a lo que son también las libertades fundamentales. Más adelante. Y bueno, pues en esta encíclica se da mucho énfasis a la parte de información biológica, científica. Pablo VI formó un grupo de expertos para que lo guiaran al ministerio de la iglesia en qué era bueno, qué no era bueno. Y bueno, además de todos los efectos biológicos en la mujer, había un problema muy fuerte, que era que no tomaba en cuenta el misterio del amor, el amor duradero y la apertura a la reproducción. O sea, a través de la píldora y otros medios anticonceptivos se interrumpía la posibilidad de la vida humana. Entonces ahí está el primer ataque muy fuerte. Un atentado muy fuerte. Ajá. Y bueno, pues a través de sembrar miedo a la población, ¿no? Por ejemplo, decían la explosión demográfica, y oye, pues ¿para qué vas a sufrir con un bebé? Va a ser mucho trabajo, vas a dejar la carrera, el plan que tú tenías lo vas a dejar, y pues todo eso fue a través de sembrar miedo en la sociedad.
y a través de esta encíclica de Humane Vitae, Pablo VI pues puso las cosas en claro con valentía. Y con todos esos consejeros que usted menciona, o sea que hay que ver esto también, ¿verdad? Que el Papa también tiene sus asesores, sus consejeros para una determinación también en estos casos tan exigente, bueno, que exige también pues una respuesta también por la Santa Madre Iglesia. Correcto. Y bueno, pues si quieres mencionar algunos de los aspectos adicionales, creo que los que cubrimos anteriormente es el más importante. Entonces, En Humane Vitae, en Evangelio de la Vida. Humane Vitae. ¿Sí? En este. Ok, sí. Bueno, siguiendo entonces esta secuencia, encontramos también nosotros que se rescata lo que es el valor sagrado de lo que es la vida humana, sobre todo en lo que es la educación en la castidad desde la concepción, ya es madre. Se proclama rotundamente el respeto a la vida humana desde la concepción y el rechazo al aborto. Tener un hijo implica lo que mencionaba ya usted, don Everardo, sacrificio, pero la Iglesia también nos dice: tienes entre tus manos algo sagrado y algo bello. Siempre es amor y Dios nos da la fe para poder cumplir lo que es esta plenitud de lo que es el amor. No es por maldad que se rechace lo que es el aborto. Castidad, control y dominio del cuerpo y del alma, ser dueño de mí para entregarme a otra persona, conduce al hijo, que es una entrega heroica. Y lo que es también pues la paternidad y la maternidad responsable, que viene a ser lo que es un don de Dios. Sí, así es. Creo que todos hemos escuchado historias de mamás, bueno, que empiezan con un embarazo en una situación complicada, ¿verdad? Y que pues la pareja no los apoya, etcétera. Entonces, a través de la revolución sexual decían: hombre, si falla la píldora, para eso está el aborto, ¿verdad? Entonces, siempre le daban una salida rápida y fácil aparentemente, pero no es una salida fácil porque causaba demasiados estragos. En primer lugar, porque sí había una víctima, siempre. La víctima, el bebé, pero también la víctima pues eran las mamás, porque hay un eslogan, una frase, mejor dicho, que por ahí se dice que pesa menos un bebé en los brazos que en la conciencia, ¿verdad? Entonces, eso implica de que a través de esta encíclica el Papa aclara perfectamente: la Iglesia no está en contra de la mujer, la Iglesia siempre va a estar a favor de la mujer porque ella es una segunda víctima. Sí, yo creo, y el problema psicológico que se causa también en la mujer, ¿no? Yo creo que eso también muchas veces como que eso no se toma en cuenta, pero usted lo ha mencionado, el cargo que se lleva también en lo que es la conciencia. Y bien, pues bueno, ya vamos a un corte y ya regresamos con ustedes, ya estamos aquí en su canal de Laico a Laico.
Pues ya estamos de regreso aquí con ustedes en esta reflexión acerca de lo que es este evangelio, de lo que es la vida, y ya hemos visto también algunas de sus consecuencias, lo que genera también lo que es pues este crimen, de lo que es el aborto. Ya mencionamos algunas causas también que, bueno, que son dañinas también para lo que es la vida del ser humano. Don Ever. Muy bien, pues entonces vamos a hablar en más detalle del evangelio de la vida. Los temas a tratar aquí vamos a hablar del evangelio de la vida. Los temas a tratar son muy amplios. Probablemente no alcancemos a cubrirlos todos, pero vamos a empezar con lo más importante del arranque de esta encíclica del evangelio de la vida. Está en el centro del mensaje de salvación de Jesús para el mundo. Por medio de la encarnación y el nacimiento de Cristo, Dios nos revela la dignidad de cada vida humana. Se hace más énfasis en la dignidad de cada vida humana. Los ataques directos a la vida humana, como el aborto y la eutanasia, son siempre inaceptables. Aún así, vemos amenazas nuevas y crecientes para la vida humana. Estas nuevas amenazas para la vida a menudo son justificadas, protegidas e incluso promovidas equivocadamente, claro, por nuestras leyes y la cultura. Híjoles, pues la verdad que es lo que estamos viviendo hoy, don Everardo. Si no, parece ser que el documento se hizo el día de ayer. Sí. Sí, entonces yo creo que, bueno, tenemos que trabajar bastante en cuestión de lo que es promover, lo que es una cultura de la vida y poder defender la vida desde lo que es el momento de la concepción. Dice también que la vida humana debe ser protegida con preocupación y sobre todo con amor. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Reflejamos su gloria en el mundo. Dios nos hizo con la capacidad de amar y razonar y de compartir lo que es una relación siempre con nuestro Creador. Es decir, que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y ha sido creado para amar. ¿Sí? Y nos dice que a pesar de las graves amenazas que estamos viviendo también hoy en la vida humana y en el mundo moderno, nosotros, por ser el pueblo de Dios, somos llamados a poner nuestra fe en Jesús, la palabra que viene a ser una palabra de vida, como hemos encontrado ese evangelio. Yo he venido a ustedes para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Pero tristemente, con todo esto que estamos viviendo también, con esta cultura de la muerte, con esta aprobación del aborto que se quiere implantar en todos los países por iniciativas por ahí de la ONU, pues bueno, pues así nuestros pueblos no van a generar vida en nuestra sociedad, don Everardo. Así es. Y bueno, pues aquí en esta parte nos recalca, ¿verdad?, de que hay otros ataques nuevos o amenazas nuevas a la vida, que ya dejaron de ser amenazas, como decíamos antes, ya es una realidad. Esta encíclica fue de 1995 cuando fue escrita, y pues tenemos otros 27, 28 años a la actualidad, y ya se visualizaba todos estos ataques, ¿no? Y bueno, pues de ahí hace un análisis el Evangelio de la Vida sobre el por qué es de que nos atacamos unos a otros, el por qué se matan en una pandilla, el por qué el aborto, el por qué, etcétera, todos los ataques a la vida. Y la relación comienza desde Caín y Abel. La sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo. Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Génesis 4:8. Raíz de la violencia contra la vida. Y en el número 7, en el numeral 7 nos dice: no fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Él todo lo creó para que subsistiera, porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad. Lo hizo a imagen de su misma naturaleza, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan los que le pertenecen. La muerte entra por la envidia del diablo y por el pecado de los primeros padres, y entra de un modo violento a través de la muerte de Abel, causada a su hermano Caín. Bueno, pues
Se supone que entre amigos nos respetamos, nos queremos, etcétera, y entre hermanos con más razón, pero aún así hubo una muerte de una persona inocente, Abel, ¿verdad? Caín mató a su hermano Abel, siendo de su propia sangre. Entonces el aborto, la eutanasia están ligados a ese gran pecado desde Caín y Abel. Como podemos decir que se sigue repitiendo lo que es esa historia, ¿no? Porque hoy este crimen del aborto se sigue dando también en lo que es una misma familia, ¿verdad? A lo mejor si la jovencita, el adolescente se equivocó a una temprana edad y bueno, los padres, al no ser unos padres con principios, con valores cristianos y todo esto, bueno, pues también apoyarán también para que esta pequeña, esta jovencita, este adolescente, pues pueda también quedar involucrada en lo que es el crimen del aborto. ¿Así es? Correcto. Y después nos menciona también en el número 7, el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Abel contestó, no sé, ¿soy yo acaso el guardia de mi hermano? Replicó el Señor, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. No pocas veces se viola también el parentesco de carne y de sangre, cuando las amenazas a la vida se producen en la relación entre padres e hijos, el aborto o en un contexto familiar se favorece o se procura la eutanasia. La tierra de Jardín de Edén, lugar de la abundancia de amistad de Dios, pasa a ser el lugar de miseria, de soledad y de lejanía de Dios. A esto en el Evangelio de la Vida se le llama el eclipse del valor de la vida. El Señor dice a Caín, ¿qué has hecho? Se dirige también al hombre actual para que tome conciencia de la amplitud y la gravedad de los atentados en contra de la vida. Fíjese que bien importante lo que menciona este apartado, cuando la familia, dice aquí, los parientes quedan involucrados en lo que es también el aborto, cuando en este contexto familiar se favorece, se procura también, ya no únicamente el aborto, sino también la eutanasia, don Everardo. Fíjese lo que dice ahí, ya me llamó mucho la atención porque menciona y dice, la tierra, que es el jardín del Edén, lugar de abundancia, de amistad con Dios, pasa a ser un lugar de miseria, de soledad y de lejanía de Dios. Yo creo que si esto lo lográramos entender, muchísimas familias, no haríamos esto, don Ever. Sí, es correcto. Es correcto. Los medios de comunicación nos dan historias que van en línea con la revolución sexual. Dice, todo está bien, no pasa nada. Inventan terminología como es un saquito de células, es un tumorcito, etcétera. Y entonces con eso evitan que haya un aprendizaje real, ¿verdad? Realmente ahí lo que mueve el aborto es el interés económico. Todo este dinero que está ahí por ahí de por medio. Ya decíamos hace rato que viene, o sea, desde allá, desde la ONU, viene muchísima gente infiltrándose y sobre todo en lo que son estos grupos de iglesia. ¿Por qué? Porque sabemos que la iglesia, por ser madre, por ser maestra, siempre va a defender lo que es la vida y la dignidad de lo que es la persona humana. ¿Por qué no atacan allá en la sociedad? ¿Por qué no atacan allá? ¿Por qué no se infiltran en otros lugares? Porque saben que pegándole a las cabezas que hay dentro de lo que es la Santa Madre Iglesia, le va a hacer muchísimo daño. Pero bueno, estamos aquí para poder aportar también lo que es nuestro granito de arena, don Everardo. Y bueno, también se habla de la libertad equivocadamente manejada o llamada libertad, porque se exalta al individuo de tal manera de que presenta su aspecto de subversivo e inquietante en la tendencia cada vez más frecuente a interpretar estos delitos contra la vida como legítimas expresiones de libertad individual que deben reconocerse y ser protegidas como verdaderos y propios derechos. El derecho mismo a la vida queda prácticamente negado
son el nacimiento y la muerte. Un concepto de libertad que exalta de modo absoluto al individuo y acaba por ser la libertad de los más fuertes contra los más débiles, los más desprotegidos. Ese es el concepto moderno de libertad que nos engaña, igual que desde el control natal. Utiliza y desecha, ¿verdad? Bien, pero bueno, pues ahí estamos en esa lucha constante de poder trabajar y de poder mejorar lo que es toda esta cultura de muerte, bueno, que nos ataca y que también sin duda pues también va exigiendo también pues el compromiso de nosotros también, don Everardo. Sí, bien, pero vamos a un corte, ya regresamos con ustedes, ya estamos aquí en su canal de Laico a Laico. Ya seguimos aquí con ustedes en su canal de Laico a Laico. Bueno, pues una interesante reflexión que hemos tenido también para todos ustedes acerca de lo que son estos dos documentos, también de Pablo VI y también de San Juan Pablo II. Señor Everardo. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a hacer un segundo programa para poder cubrir todavía lo que nos falta, ¿verdad? Por ejemplo, las leyes que están aprobando el aborto, y qué dice la Iglesia de otros aspectos, de otros problemas muy fuertes de la incultura de la muerte, y también qué dice la Iglesia en relación a las mamás que han abortado, animarlas a que siempre estén cerca de Dios, ¿verdad? Que no porque se cometió un pecado quiere decir de que ya no tiene ninguna solución su situación. Ese es algo que tendremos que ir cubriendo en la próxima. Claro que sí, bueno, vamos a dejar pendiente por ahí también lo que es este documento, que bueno, que es muy amplio, pero que al mismo tiempo pues también es muy importante también que nosotros lo conozcamos dentro de lo que es también pues el magisterio de la Iglesia, y nosotros como católicos, como laicos, que siempre tengamos también pues una apertura a lo que nos dice también los papas que hemos tenido también actualmente. Bien, pero vamos a hacer vamos a pasar a un siguiente momento en cuestión de lo que es también la vida también de aquí, de este matrimonio que está aquí con nosotros, que es el señor Everardo y la señora Patti también, que es su esposa, que pocas veces la vemos caminar también aquí con don Everardo, y que bueno, pues el día de hoy también pues hicieron un espacio también para estar aquí con nosotros dentro de lo que es también este programa de Laico a Laico, en lo que es esta reflexión de los fieles laicos, discípulos misioneros. Don Everardo,
Pues bueno, ¿qué es lo que le llamó a usted insertarse a lo que es este proyecto de Provida aquí en la diócesis de Celaya? Bueno, yo creo que así como la encíclica es muy amplia, también quizá hubo muchos momentos en mi vida en los cuales pues fui caminando. Yo vengo de una familia muy católica. Mi mamá, mi papá siempre me inculcaron todo lo relacionado, incluso fui monaguillo, pero cuando adolescente yo me retiré totalmente. Cuando estaba en la universidad dejé de asistir a misa, dejé todos los sacramentos y así estuve por varios años. Entonces, a través del tiempo fui recuperando ese amor por la iglesia, por la palabra de Dios, por la enseñanza. Tuve la fortuna de conocer a mi esposa, nos casamos y después la vida pues dio muchas vueltas por ahí. Dentro de esas vueltas yo una vez me quedé sin trabajo y me ofrecieron trabajar fuera de México. Tenía una situación un poco complicada en lo económico porque mi mamá estaba y mi papá también con una enfermedad terminal y mis hijos empezando la escuela. Entonces me fui a trabajar al norte, como muchos mexicanos. ¿Estados Unidos? A Estados Unidos. Estuve en la Florida y mientras estaba trabajando allá, resulta de que me invitaron a un retiro de varones, un retiro de Maús, y en este retiro una persona habló sobre el aborto. Se daba una plática y después una vivencia, y él dijo algo que a mí me causó mucho impacto, que fue el que él era responsable de 2 abortos en su juventud, y entonces resulta de que eso a mí me caló muy hondo, y entonces yo por estar trabajando allá solo, tenía necesidad de estar apegado a la iglesia, porque yo antes ya tenía un problema de alcoholismo. Entonces yo sabía que tenía dos situaciones: o me quedaba cerca de Dios, cerca de la iglesia, o qué pasa si no, me voy a ir a tomar o algo así. Entonces yo tenía necesidad de trabajar en algo en la iglesia, y entonces ahí se mencionó de que había un abortuario que pertenecía o estaba cerca de esa parroquia de San John Newman, y yo fui una vez nada más por no dejar. Ya estaba en otro grupo de intercesión, pero yo fui porque dije, bueno, pues también es interceder ahí, y me impactó mucho varias cosas, entre ellas que en el patio o en el estacionamiento de ese lugar había unos contenedores que decían residuos peligrosos, y ahí orábamos 2 horas aproximadamente cada sábado, 2 en inglés y 2 en español. Y como ya a mí me tocaba la última parte de las 2 horas en el rosario en español, hacíamos 4 rosarios cada sábado, y vi cuando vaciaron los residuos de bebés en ese contenedor, y eso me causó un impacto muy muy fuerte. Se me ponía la piel de gallina, ¿no? Y de ahí, don Everardo, entonces quiere decir usted que este trabajo pastoral usted lo encuentra dentro de lo que es allá en Estados Unidos, en los abortorios, y de ahí entonces viene usted con esa semillita y la viene regando ya también aquí en la Ciudad de México, aquí en la diócesis de Celaya, que es donde yo lo conocí, y es donde nacen entonces lo que son estas campañas también de 40 días por la vida. ¿Cómo es que su esposa comprende todo este trabajo? Porque bueno, cuando hablamos de las esposas como que luego, ay cara, ya te vas otra vez, o aquello. ¿Cómo entiende su esposa lo que es este trabajo que hace don Everardo?
Bueno, es que realmente cuando él entró a Provida, nosotros ya veníamos de otros ministerios, otros apostolados. Estuvimos 15 años en el movimiento familiar cristiano, en el MFC, ayudábamos mucho a parejas, estuvimos con jóvenes, estuvimos también como charlistas en encuentros conyugales, o sea, ya teníamos algunos trabajos hechos para, pues para la comunidad. Y cuando yo llego a Miami y veo lo que es estar orando, es que ese es el mejor ejemplo de la pelea que hay entre el bien y el mal. Realmente uno ve el dolor muchas veces, como llegan las mujeres, y otras veces en que nos están gritoneando, insultando y váyanse a su país, son unos, ¿qué nos decían? Terroristas. Son unos terroristas, no tienen derecho a estar aquí. Y realmente nosotros lo que decíamos era, pues vamos a orar por esos bebés que están muriendo ahí, ¿no? Y sí era algo muy, muy impactante. Se requiere, yo siempre le he dicho a Everardo, que él es muy fuerte para aguantar ese tipo de pues así de golpes espirituales, ¿no? Yo simplemente siempre he dicho, Everardo, es que tú eres el fuerte, yo estoy nada más atrás en la oración, porque pues realmente es lo que hacíamos ahí, estar orando, y pues realmente ya cuando venimos aquí a otra vez a Celaya, pues Everardo retomó lo que era el grupo Provida, y sobre todo pues lo que es 40 días por la vida, que allá en Miami lo iniciamos. Hoy, y vaya que 40 días por la vida se extendió muchísimo aquí en la diócesis de Celaya. Muchísimas campañas, don Everardo, me consta a mí que se abrieron, Dolores Hidalgo, Cortázar, Celaya, ya no nombro más, pero bueno, muchísimas, que me tocó la oportunidad también de participar en lo que fue esas campañas, y que bueno, hasta el día de hoy pues usted sigue, a pesar de su enfermedad, a pesar de lo que le ha tocado pasar, sigue presente, sigue vigente también en lo que es este trabajo pastoral. ¿Qué le diría usted a toda esa gente que también defiende a capa y espada lo que es el derecho a la vida? Yo creo que, bueno, quiero mencionar el año 2003 fue cuando me fui a trabajar allá, y en unos 4 meses, en mayo, como por el 6 de mayo es cuando me fui, y unos 3 meses después es cuando empecé a ir a orar al abortuario, y ahí no conocíamos 40 días por la vida, ahí era semanal el asunto, no era nada más la cuaresma y en octubre, sino era todo el año, hubiera amenaza de huracán, etcétera, ahí estábamos. Entonces, ese es el primero, es un trabajo de largo plazo. El segundo punto es de que es muy solitario, es un trabajo muy solitario. Cuando hay un trabajo como, por ejemplo, ir a orar en el Santísimo, o una peregrinación, o un festival de la parroquia, por ejemplo ahora en Fátima, ¿no? Viene la fiesta de Fátima, es mucho más alegre, pero cuando tú empiezas a hablar de los ataques en contra de la vida, se abren llagas, porque no podemos saber en dónde está una persona que sufrió mucho por ese efecto. Entonces de inmediato se retira, porque es muy complicado dar un seguimiento, porque se guarda por años y años y años. Hay personas que al mes ya no aguantan más y van y se confiesan y bla, bla, bla. Pero hay personas que duran 5, 10, 20, 25 años, como nos pasó en Cortázar en la campaña de 40 días, se acercó una señora llorando, y es porque se le abrió la herida. Ella sepultó su dolor durante 25 años. Entonces, eso es lo que pasa con este trabajo de la defensa de la vida. Es
no podría decir ingrato, porque también llegan experiencias muy reconfortantes cuando uno sabe que se salvó un bebé. Nunca vamos a saber cuántos bebés se pudieron haber salvado en un día, en un rosario, o en una campaña, o en un año completo. Ya ahorita aquí en el hospital materno ya tenemos al menos un día a la semana orando por la vida. Entonces, bueno, ahí va poco a poco. Ahí va igual que las adopciones espirituales. Bien, pues bueno, yo creo que ha sido un gusto, ha sido un honor tener aquí al señor Everardo, a su esposa, Providas, que bueno, que han trabajado fuertemente dentro de lo que es también nuestra diócesis de Celaya, y ya decíamos hace rato, también en el extranjero, que es de donde nace y donde traen también lo que es este proyecto de trabajo de defensa de la vida. Vamos a agradecer al canal de Laico a Laico, bueno, pues por permitirnos estar aquí también en lo que son estos micrófonos, estos medios de comunicación. ¿Algún mensaje, señora, que quiera darle también aquí a los que nos ven por lo que son estos medios? Bueno, pues que se acerquen a la iglesia, que se acerquen al grupo. Hay veces en que somos muy, muy poquitos, por lo mismo que dice Everardo, entonces sí necesitamos pues más personas que quieran estar en este apostolado, ¿verdad? Los invitamos. Bueno, pues ahí tienen la invitación por parte de don Everardo, por su esposa, y bueno, pues agradecemos al canal de Laico a Laico, a la página también de Espacio TV, por donde ustedes pueden ver lo que son estos programas de su canal de Laico a Laico. En este programa de los fieles laicos, discípulos, misioneros. Nos vamos, don Everardo, gracias por estar aquí. Esperamos darle seguimiento a lo que es también este documento para que por ahí puedan sintonizarnos y puedan vernos por lo que son estas plataformas. Hasta la próxima. Muchas gracias, Arturo, por la invitación. Gracias, Pati, por siempre Pati, apoyarme, y pues Dios mediante hacemos un segundo por aquí programa. Estaremos. Seguro que sí. Sí. Y para la próxima les traigo un par de fotos Órale, de gracias. ahí del laboratorio. Muy bien, bueno, pues agradecemos pues entonces a todos ustedes que nos ven por estos medios de comunicación y al canal de Laico a Laico. Hasta la próxima. Gracias.